Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 5 de marzo de 2026. En Ucrania, las fuerzas rusas han atacado 6 subestaciones eléctricas ucranianas, principalmente en las cercanías de Kharkov. También fue alcanzado un tren ferroviario en la región de Dnipropetrovsk y un buque con bandera panameña en el puerto de Idlibsk, en la región de Odessa. Por su parte, Ucrania ha lanzado nuevos ataques con drones contra el sur de Rusia, especialmente contra Crimea y el Krai de Krasnodar. La defensa aérea rusa aseguró haber repelido uno de los mayores ataques contra Saratov y Engels, con 3 civiles heridos. En el frente, los combates continúan intensos en la dirección de Konstantinivka, donde fuerzas rusas avanzan lentamente mientras desmantelan posiciones defensivas ucranianas en los setos al sur de la ciudad. El ejército ucraniano ha anunciado que ataca nuevamente las unidades rusas desplegadas en la plataforma de perforación Shivas en el Mar Negro mediante el uso de drones navales de superficie y aéreos. Aseguran que la plataforma es utilizada por el ejército ruso para controlar drones aéreos y marítimos en los ataques a Odessa y Mykolaiv. Según Volodymyr Zelensky, Estados Unidos le habría solicitado apoyo para defenderse ante los drones Shahed en Oriente Próximo. Precisamente en esta área geográfica continúan los combates entre la milicia chií de Hezbollah y el ejército israelí, incluyendo bombardeos aéreos, ataques con cohetes y drones, operaciones terrestres limitadas y advertencias masivas de evacuación a la población civil. Las fuerzas de defensa israelíes han emitido nuevas órdenes de evacuación dirigidas a varios barrios del sur de Beirut, especialmente a zonas como Burj el-Banjeb, Hadad, Jaref Sheikh y Shijá. El ejército ha instado a los residentes a desplazarse hacia áreas del norte Líbano o hacia el norte del país en dirección a Trípoli, anticipando los ataques aéreos inminentes. Poco después de emitirse las advertencias, se registraron intensos bombardeos en el suburbio meridional de Zadiyeh, considerado uno de los principales bastiones políticos y militares de Hezbollah. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron también a numerosos civiles abandonando el sur de Beirut antes del inicio de los ataques. En paralelo, Israel anunció que también lanzaría ataques contra posiciones de Hezbollah en el valle de la Bekaa, emitiendo una advertencia general de evacuación para las localidades de Uris, Brital y Magdalun. Según el ejército israelí, estos avisos formarían parte de un intento de reducir las víctimas civiles antes de las operaciones dirigidas contra la infraestructura militar de la milicia. En respuesta, Hezbollah ha intensificado su campaña de ataques contra el norte de Israel. La organización afirmó haber lanzado drones contra un complejo de industrias militares perteneciente a Rafael Advanced Defense Systems, situado cerca de la ciudad de Acre. También ha difundido imágenes de lanzamiento de drones contra la base naval de Haifa y de cohetes de largo alcance dirigidos hacia la base militar de Tel Hashomer, situada en el distrito de Tel Aviv. El intercambio de fuego también ha afectado a las zonas fronterizas. Al menos una explosión fue informada en Kibat Shimona tras el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés. Las autoridades israelíes han indicado que hasta 10 proyectiles fueron disparados hacia el norte del país, la mayoría de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Al mismo tiempo, el ejército israelí ha continuado realizando bombardeos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Desde el inicio de la actual escalada, las fuerzas de defensa israelíes afirman haber atacado más de 320 objetivos vinculados a la organización, incluyendo depósitos de armas, posiciones de lanzamiento y centros de mando. Las fuerzas israelíes también han publicado imágenes de unidades operando en la parte libanesa del monte Dob, territorio disputado conocido también como las granjas de Sheba, lo que sugiere operaciones terrestres limitadas en las zonas fronterizas. Entre los ataques más destacados de la jornada figura una operación de la Marina israelí en el campamento palestino de Bet Avi, en el norte del país, donde las autoridades israelíes afirman haber eliminado a un comandante de Hamas. Asimismo, Israel ha anunciado la muerte en Beirut de un comandante de Hezbollah responsable de las fuerzas de artillería en el sur del Líbano. El impacto humanitario de la campaña aérea es considerable. El ministro de Salud del Líbano ha informado que los bombardeos israelíes han causado al menos 102 muertos y más de 600 heridos desde el inicio de los ataques, cifras que podrían aumentar a medida que continúan las operaciones militares. En cuanto al conflicto con el Estado persa, en el interior de Irán, medios como Tasnim han informado de intensos bombardeos sobre la ciudad de Bukán, en el noreste del país. Los ataques habrían afectado al edificio de la gobernación, viviendas y otras instalaciones civiles. En paralelo, la misma agencia ha citado a una fuente oficial que ha negado que Teherán haya enviado mensajes a Washington buscando una negociación, insistiendo en que las fuerzas iraníes se estarían preparando para un conflicto prolongado. Esta postura fue reforzada por declaraciones posteriores del ministro de Exteriores Abbas Araqni, quien afirmó que Irán no teme una posible invasión terrestre estadounidense y que las fuerzas iraníes están listas para enfrentarse a ella. En paralelo, Israel ha continuado su campaña aérea sobre territorio iraní. Según las fuerzas de defensa de Israel, cerca de 90 aviones de combate participaron en una operación contra aproximadamente 40 objetivos en la región de Teherán y la provincia de Alborz, alzando alrededor de 200 bombas. Entre los blancos se encontraban instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, bases de la milicia Basij, centros de seguridad interna y almacenes de armas. El ejército israelí sostiene que ha destruido alrededor del 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes y más del 60% de sus lanzadores de misiles balísticos, lo que habría permitido alcanzar una superioridad aérea casi total sobre todo el país.
Al mismo tiempo, Irán mantiene su campaña de represalia. Según fuentes militares iraníes citadas por medios estatales, desde el inicio del conflicto se han lanzado más de 500 misiles balísticos y de crucero y más de 2.000 drones contra objetivos regionales. Aproximadamente el 40% de estos ataques se habrían dirigido contra Israel y el 60% contra bases estadounidenses en Oriente Próximo. Durante la última oleada se activaron alarmas antiaéreas en Tel Aviv, mientras que interceptores israelíes derribaban varios objetivos en vuelo. La campaña iraní también se ha extendido por todo el Golfo Pérsico. Misiles y drones han sido interceptados en Al-Kharij, al sur de Riad, mientras que explosiones y activaciones de defensa aérea se han informado en Abu Dhabi y Kuwait. Las autoridades de Bahrein han informado también de impactos en las instalaciones petroleras de Bapco, además de afirmar que han derribado ya 78 misiles y 129 drones desde el inicio de las hostilidades. Diversos funcionarios regionales han advertido de que los países del Golfo Pérsico se estarían quedando rápidamente sin interceptores para sus sistemas de defensa aérea. En el mar continúan los incidentes contra la navegación. La organización británica United Kingdom Maritime Trade Operations ha informado de un nuevo ataque contra un petrolero frente a la costa del puerto de Mubarak al-Kaber, donde se ha producido una explosión y se ha detectado una mancha de petróleo en el agua tras la retirada de una pequeña embarcación. Otros informes hablan de ataques con drones marítimos contra buques en la zona del Golfo, lo que aumenta el riesgo para una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El conflicto también se está extendiendo a terceros países. Azerbaiyán ha denunciado que un dron procedente de Irán ha impactado en el aeropuerto de Najicheván, causando daños materiales y heridas a 2 civiles. El presidente Ilham Aliyev ha calificado el incidente de agresión y ha ordenado preparar contramedidas militares. También se ha informado que las fuerzas azeríes han derribado uno de los drones iraníes enviados hacia la región. En el ámbito militar más amplio, Estados Unidos ha intensificado su campaña dentro de la llamada Operación Epic Fury. El Comando Central de Estados Unidos ha difundido imágenes de los bombarderos B-52 Stratofortress despegando para atacar objetivos relacionados con misiles balísticos iraníes. Washington también habría solicitado el despliegue adicional de oficiales de inteligencia para sostener las operaciones durante al menos 100 días. Mientras tanto, los enfrentamientos indirectos se multiplican en otros países de la región. La resistencia islámica de Irak afirmó haber derribado un dron MQ-9 Reaper en la provincia iraquí de Saladino, además de haber realizado casi 30 ataques contra bases estadounidenses en un solo día. También se han informado de la activación de sirenas de alerta en el campo gasístico de Khormor Gas Field en la región de Kurdistán iraquí. En el plano diplomático, las posiciones internacionales siguen fragmentadas. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha pedido un alto temporal de los ataques que causan víctimas civiles y acusó a Washington de intentar eliminar al gobierno iraní. Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió públicamente la postura de España, a la que agradeció su oposición a la intervención militar contra Irán. Paralelamente, varios países europeos, entre ellos España, Italia, Francia y Países Bajos, han decidido enviar activos navales para proteger Chipre ante el riesgo de que el conflicto se acerque más al Mediterráneo oriental. En Europa, Finlandia ha anunciado que ha levantado la prohibición de su país de importar y transportar armas nucleares, pudiendo facilitar el despliegue de aviones con ojivas con capacidad nuclear de la OTAN. Se han informado de disparos y explosiones en la ciudad costera de Sujumi, en la región separatista prorrusa de Abjasia, cerca del Mar Negro, en medio de un posible ataque con drones. El Ministerio de Defensa abjasio confirmó la activación de sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, pero no se tiene más información al respecto. También en el Cáucaso, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Armenia, Ararat Mirzoyan, ha tenido una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán, Ceyhun Biramov. Durante la conversación, los ministros intercambiaron opiniones sobre los últimos desarrollos en la región y las partes expresaron preocupación y señalaron la importancia de abstenerse en acciones que puedan aumentar la tensión, subrayando la necesidad de garantizar la estabilidad y la seguridad regionales. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ha afirmado que Moscú podría adelantar voluntariamente su retirada del mercado energético europeo si la Unión Europea sigue adelante con su plan de eliminar completamente el gas ruso en los próximos años. Según Putin, la Unión Europea planea introducir nuevas restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas natural licuado, dentro de aproximadamente un mes, seguido de medidas adicionales en 2027 que culminarían con una prohibición total. Ante este escenario, el presidente ruso planteó la posibilidad de suspender los suministros antes de que esas restricciones entren en vigor. Putin ha sugerido que en lugar de esperar a ser expulsado del mercado europeo, Rusia podría redirigir sus exportaciones hacia otros mercados emergentes, donde la demanda energética está creciendo. En particular, Moscú ha estado reforzando su cooperación energética con países de Asia, especialmente China y la India, además de exportar oportunidades en otras economías del sur global. En Iberoamérica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado públicamente a Delcy Rodríguez, a quien se refirió como presidenta de Venezuela, afirmando que está haciendo un excelente trabajo y que estaría cooperando eficazmente con representantes estadounidenses. Donald Trump ha destacado que el petróleo venezolano está empezando a fluir y ha valorado positivamente el nivel de profesionalidad de la relación bilateral. El mensaje se ha producido en un contexto de intensificación de los contactos entre Washington y Caracas, centrados especialmente en el sector energético y en la reactivación de la producción petrolera venezolana. Delcy Rodríguez ha respondido al comentario
mandatario agradeciendo a Donald Trump la amable disposición del gobierno estadounidense para trabajar de forma conjunta y ha expresado su voluntad de impulsar una agenda de cooperación bilateral que beneficie a ambos países. En África, un ataque atribuido por las autoridades locales a grupos opositores vinculados al denominado Ejército Blanco hace unos días ha dejado al menos 169 muertos en el área administrativa de Ruweng, en Sudán del Sur. 90 de los muertos eran civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Los 79 restantes eran soldados del gobierno sudanés. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.